Gracias, Sergio, como siempre. Mirando al mercado ya y saliéndonos de este asunto de la guerra de Ucrania, hoy ha sacado una encuesta Bank of America, bueno, ha mostrado los resultados de esa encuesta Bank of America con grandes gestores, mostrando en realidad un optimismo dentro del mercado que no se veía desde febrero de 2022, cuando se pensó que ya se evitaba la recesión. El mayor temor de los gestores, según esta encuesta, que la inflación fuerce a nuevas subidas de tipos. Pero las bajadas en la inflación pues les están haciendo ser muy optimistas. De hecho, hay un miedo a la recesión que poquito a poco va desapareciendo y los gestores lo que están es volviendo a entrar tanto en renta variable como particularmente en tecnología. Lo hemos visto también, si miramos al Nasdaq, la situación es evidente, creciendo o subiendo más del doble que el resto de índices en Estados Unidos e incluso evitando las caídas cuando estos caen. En concreto, en esa encuesta de Bank of America que se ha realizado entre el 4 y el 10 de agosto, son 211 gestores que en conjunto gestionan casi 600.000 millones de dólares en patrimonio. Y lo que dan importancia es a los buenos datos de inflación que se han publicado en Europa y en Estados Unidos en julio. E insisto, aunque son cautos con los bancos centrales, creen que las caídas sí que van a hacer que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés y que por lo tanto, bueno, pues todo vuelva a tener sentido, que vuelva a haber un cierto apetito por el riesgo inversor, sobre todo desde el optimismo. Es decir, pareciera que efectivamente se está enfriando la inflación sin que haya una recesión detrás. Vamos a preguntar nosotros también por todo esto, vamos a intentar analizar lo que está ocurriendo. Adrián Hostalez, analista de XTB. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Adrián? Dice esto Bank of America, esa encuesta de Bank of America, desde XTB, ¿cómo estáis viendo el panorama? Hoy datos de PIB en la eurozona, donde en realidad se ve contracción. Yo no sé si... O sea, es verdad que hay un crecimiento del 0,3%, pero los grandes países, Alemania, Italia, Francia, viene cayendo, se estanca la economía también española. Quiero decir, hay unos datos dispares. ¿Vosotros veis también que se evite la recesión tanto en Estados Unidos como en Europa, como dicen desde esa encuesta de Bank of America? No, realmente no creemos que se pueda descartar el escenario de recesión, sobre todo ya de cara a 2024, porque se ha podido campear bien el temporal durante 2023, pero como bien dices, pues tenemos el ejemplo de países como Alemania, en el que ya un poco te deslizan que los próximos datos de consumo van a ser negativos y que los datos de PIB trimestral que iremos conociendo en Alemania no se espera que mejoren de cara al tercer trimestre, cuarto trimestre y principios del 2024. Con lo cual, sin que sea ni mucho menos una recesión profunda, podríamos encadenar varios trimestres negativos que nos hagan ver esa ralentización, en este caso en la locomotora de Europa, lo cual podría acabar afectando a todas las demás. Si bien no para una contracción, bien para dejar de crecer, con lo cual habrá que estar pendiente de los próximos datos. Y aunque a principios de año se esperaba una recesión muy profunda que a todo apunta que no va a llegar, pues todavía no es tiempo de lanzar las campanas al vuelo. Otra cuestión importante, aparte de estos datos, la inflación está bajando. ¿Creen que está bajando por agentes externos o exógenos al hecho de las subidas de tipos de los bancos centrales? ¿O los bancos centrales están teniendo realmente un impacto? Lo digo porque hoy el secretario del Tesoro en Reino Unido, por ejemplo, decía, ha caído la inflación del 7,9 al 6,8 en julio en Reino Unido, y decía, esto es porque no estamos llevando políticas fiscales contra la política monetaria. ¿Hasta qué punto esto también está ocurriendo en Europa? Porque el gasto fiscal está siendo espectacular. Ellos mismos, le pasó por ejemplo a Christine Lagarde hace 3 meses, a veces incurren en el desliz de decir que no están teniendo, o sea, están consiguiendo poco a poco el objetivo que buscaban, pero muchas veces no con un impacto directo. No con un impacto directo en, por ejemplo, la cifra de la inflación y sobre todo en la inflación subyacente, que por ejemplo la inflación subyacente va mucho más ralentizada. Depende de otros factores exógenos sobre los que ellos no tienen control. Intentan incidir indirectamente, sobre todo pues, subiendo los tipos de interés. Pero ellos, igual que todos nosotros, también están un poco a la expectativa de ver cómo evolucionan, sobre todo los datos de inflación y también el empleo, al que afortunadamente no han conseguido incidir de una forma grave, perforar los datos de empleo hacia abajo, pero sin, desde luego, digamos, la política directa que lleva los bancos centrales es más para largo plazo, porque muchas veces influyen situaciones coyunturales sobre los que ellos no tienen el poder.
Bueno, efectivamente está ocurriendo. Por ejemplo, en toda la parte de la guerra de Ucrania está impactando directamente en alimentos o en energía y eso se ve también. Esos cambios son evidentes. Vamos a ver de todas formas cómo sufre, porque va a sufrir seguro en el tercer trimestre todo esto, la economía europea y en particular un Reino Unido muy afectado sobre todo por los cambios energéticos. Pero bueno, oiga, le preguntaba por Bank of America, mirando al mercado, comentaba yo antes una noticia sobre China, que al parecer le está pidiendo al personal que maneja fotos de cobertura allí en el país que no acaben con un saldo negativo en el neto de venta y compra-venta de acciones. Evidentemente las autoridades chinas no han comentado la jugada, lo está comentando Bloomberg, pero llama mucho la atención que la preocupación del gobierno chino, de las autoridades chinas, ya sea tal que haya que llamar a quienes manejan el dinero y a decirles, oiga, dejen de salir de aquí. Entiendo que además se estará ofreciendo algún tipo de contraprestación si se está haciendo esta pregunta. ¿Este tipo de cuestiones son normales? ¿Cómo ven ustedes este asunto? Desde luego, nos falta información para poder evaluar cuál es el objetivo final de las autoridades chinas. Quizás estén probando cosas nuevas, ya que se encuentran en una situación problemática. Están en una situación severa, dado que mes a mes ven cómo se van debilitando sus cifras de exportaciones e importaciones. Con lo cual, la balanza comercial sufre mucho, no terminan de disparar el consumo y cuando distintas casas y bancos de inversión analizan cómo está la situación en China y hacen unas nuevas evaluaciones, consideran que va a subir menos de lo que se esperaba. Ya están camino de un tercer año consecutivo en el que crecen por debajo del 5%. Recordemos que el objetivo que tiene China es que su PIB se revalorice por encima del 5% año a año para ir camino de ser la primera potencia mundial, con lo cual esta situación a ellos no les gusta y además tienen al lado a su vecino, tienen a Japón, que sí que está consiguiendo crecer por encima del 6%, que muchas de sus empresas cuando presentan resultados baten las expectativas del mercado, con lo cual, claro, a lo mejor China, tratando de controlar la situación, pone el foco en esto, en los fondos, en cerrarlo en positivo, en que jornada tras jornada no se vean caídas que pongan nerviosos a los inversores. Distintas formas de afrontar la situación y seguro que próximamente se les ocurren nuevas ideas. Seguro que se les ocurren nuevas ideas, sí. Adrián, un último asunto. Tema de clave tecnológica, crecimiento en el mercado. Hablabas de que al principio, volviendo por cerrarte el círculo, ¿no? Hablábamos de ese informe de Bank of America, de esa encuesta y de cómo había un menor miedo, ¿no? Un excesivo optimismo y un menor miedo a la recesión. Dices, ojo, no es un escenario descartable, pero sí se está dentro de la renta variable y sí está creciendo mucho la tecnología. Esto ¿lo veis también como el camino a seguir? Bueno, probablemente hemos llegado a un escenario en el que durante muchos meses atrás se habló de una posible burbuja en el sector tecnológico, a lo mejor una burbuja más centrada en semiconductores, después el boom de la inteligencia artificial. O sea, se ha ido intentando centrar el tiro dentro del sector tecnológico, especialmente el americano, a ver si verdaderamente estaba en una burbuja o no, o si por el contrario cabían esperar caídas, al menos en las empresas que estuviesen muy endeudadas en este entorno de subida de tipos de interés. Si en las empresas endeudadas dentro del sector tecnológico se podía esperar que algunas de esas cayesen, ¿no? Se trataba de discernir en qué punto estábamos. Probablemente el camino correcto sea ir una por una y no solo centrarte en el mercado tecnológico, es a lo mejor en otras que no estén tan centradas en la tecnología, pero que sí que presten un servicio básico como no sé, sería el caso de Wasco, me viene a la cabeza, que diseña sistemas de calefacción y de aires acondicionados cada vez más complejos y que tiene una regulación a favor en la que, como se les pide que los nuevos aparatos sean más eficientes energéticamente, pues muchos clientes en Estados Unidos tendrán que cambiar su aparato de aire acondicionado y esto pues puede hacer que continúe su tendencia alcista. Como digo, muchas veces se intenta analizar en su conjunto de subidas, caídas. Probablemente ni estemos en una burbuja ni quepan esperar caídas porque los mercados americanos, pese a las bajadas de ayer, vemos en el cómputo mes a mes que siguen fuertes, con lo cual el análisis habría que hacerlo pormenorizadamente. Claro, sí, eso siempre yendo al detalle, aunque algún gran inversor ya se ha perdido subidas, por ejemplo, de Nvidia, no vamos aquí a ponernos a dar nombres, pero algunos se han ido dejando subidas tecnológicas por el camino. Y estaremos atentos. Una última, que ya se nos va acercando a final de mes, se nos va acercando esa reunión de Jackson Hole también. Ahí no va a haber decisión de tipo, sí la habrá en septiembre. Entiendo,
mantiene líneas, subirá tipos el Banco Central Europeo, mantendrá la Reserva Federal. Actualmente más o menos está cercano al 50-50. O sea, sería esperable que subiese 25 puntos básicos tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, pero vemos que a día de hoy, a fecha 16 de agosto, todavía hay serias dudas con respecto a cuál es la tendencia principal, digamos, cuál es el escenario que aglutina más apoyos, porque se cabría esperar un 10% de subida, pero también otros bancos apuntan a que no, a que podría ser, al menos en la Reserva Federal, un escenario de pausa. Las cifras del mercado laboral serán claves, las que conoceremos en los próximos días. Pues quedamos atentos. Adrián Hostalez, analista de XTB, y por supuesto le preguntaremos cuando esto ocurra. Gracias, un abrazo. Que vaya bien el día. Un saludo. Y terminamos.